nos equivocamos si creemos que el fascismo y todo lo que lleva aparejado, el racismo, la homofobia, esta crueldad, ¿no? Digamos, que lleva, que va de la mano de esta ideología, es fruto de la ignorancia. Y yo, sinceramente, creo que no. Yo creo que es mala gente. Esa es la trampa de la extrema derecha, el construir hombres de paja, el construir esos fantasmas, los woke, ¿no? Los inmigrantes, las feministas, los moros, los ocupas, los no sé qué. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el 90% de los que votan a la izquierda del PSOE están muy por encima de todas las disputas de nombres, puestos, siglas, tú primero, yo segundo, tal. O sea, el 90% nos la pela. Creo que la gente que está plantando cara a la extrema derecha, que se dedica a hacer el mal, ¿no? Y que son auténticos bullies, ¿no? En redes sociales y son eh, pura basura, ¿no? Pues yo qué quieres que te diga, yo a estas alturas de la vida, ¿no? Y a estas alturas de cómo está la guerra, pues sinceramente yo creo que por todos los medios. A esta gente se la tiene que combatir por todos los medios, lo siento. Yo aquí soy inflexible. Hey, 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 the truth will rise. Sparky with back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Henry neighbor is in town. ¿Qué tal? Nuestro invitado de hoy es una de esas personas que sabe tanto de lo que pasa en el mundo que a veces da un poquito de miedo preguntarle. Estamos en abril de 2026 y el mapa que conocíamos está saltando por los aires, afortunadamente. Acabamos de ver la caída de Víctor Orbán en Hungría, el que fuera el faro ideológico de toda la extrema derecha europea, dejando a sus aliados de Vox huérfanos de su mayor referente y también de su banquero, y en mitad de una tormenta interna de las gordas. Para entender este terremoto, pocos mejor que el analista, escritor y el cerebro detrás de Crímenes de Odio y Dios, Patria y Yunque, dos podcasts que deberías escuchar y sobre todo si quieres entender por qué el mundo está como está sin que te lo cuenten con filtros de Instagram o TikTok. Miquel Ramos ha dedicado su vida a ponerle nombre y apellidos a quienes prefieren actuar en la sombra. Miquel viene a diseccionarnos la realidad desde Washington hasta España, pasando por Twitter y la mano invisible de la sociedad secreta El Yunque. Hoy vamos a poner luz al rincón oscuro de la ultraderecha y damos la bienvenida a Miquel, compañero y amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Pues lo mismo, ¿cómo estás viendo la hecatombe, que yo creo que es hecatombe, que se está empezando a producir con los ultras? Vamos a ver, yo en primer lugar quería mandarte todo mi apoyo, Rubén. Yo sabes que nos conocemos desde hace tiempo, que sigo tus batallas y creo que en este momento mereces no solo mi apoyo, obviamente, sino el apoyo de cualquier demócrata de este país que se precie, ¿no? Para, digamos, combatir esta ola de bulos y de intolerancia y de señalamiento fascista como el que estás sufriendo, que no es nuevo, pero que yo sé que es importante que te mostremos nuestro apoyo. Así eh, que nada, quería empezar así, porque Te lo no quería agradezco, dejar pasar te lo agradezco esta mucho, ocasión. tú lo sabes que bueno, estas cosas animan, por supuesto, y te doy las gracias. Es complicado, pero ahí seguimos. Oye, Fíjate, lo que me acabas de preguntar mm, sobre, precisamente venimos de hace 2 días de la derrota de Orbán en Hungría, y aunque el recambio no sea todo lo mejor que nosotros esperábamos, sí que es obviamente algo diferente en algunos aspectos a Orbán, pero nos indica bueno, que nada es para siempre. Incluso esta ola reaccionaria, esta ola ultra que llevamos viviendo desde hace ya unos cuantos años, pues tiene también sus problemas, ¿no? Y tiene también pues sus momentos bajos, ¿no? Y lo estamos viendo pues con esta derrota de Orbán, pero también con algunos problemillas que está afrontando nuestra ultraderecha a nivel nacional, ¿no? Y esto siempre es una noticia a celebrar, sin ninguna duda. yo voy a comenzar a degüello, preguntándote sin preámbulos. He mencionado en la introducción un podcast que creo que es muy, muy necesario para entender el poder de la ultraderecha religiosa, católicos, evangelistas, protestantes, ¿qué es el Yunque? ¿Y qué impacto tiene realmente en la política internacional y en lo que nos toca en España? Vamos a ver, el Yunque, para empezar, es una sociedad secreta, es decir, nadie admite que existe el Yunque, ni siquiera sus propios miembros, pero es una realidad, digamos, certificada incluso ante sede judicial, ¿no?
y que opera en diferentes países y que empezó a operar en España ya cuando Franco empezó a agonizar y vieron que había una oportunidad, digamos, para este tipo de sociedades marcadamente ultraderechistas, antidemocráticas, ultracatólicas, para de alguna manera ir cooptando posiciones de poder, aparte de hacer, digamos, de esta secta, de esta organización, modus vivendi, quiero decir que hay gente que vive muy bien gracias a todas las artimañas que utiliza esta secta, pero aparte de esto también para influir en política, y este es el drama, ¿no? Porque están bien metidos en la sociedad, bien metidos en organismos de poder, así como ha sido históricamente el Opus Dei en España, que ha tenido un peso específico brutal desde el franquismo, ¿no? Y ocupan muchas plazas de poder y tienen muchos tentáculos, digamos, que le reportan muchos beneficios y además le sirve para hacer proselitismo en su ideología. El Juncker pretendía hacer algo parecido, ¿no? Entonces encontró en España un filón a finales de los años 70 y poco a poco ha ido metiéndose en algunos, digamos, espacios de poder hasta el día de hoy. El día de hoy, pues podemos decir que el Yunque tiene concejales, que el Yunque está dentro de partidos políticos y que el Yunque además lidera, o al menos representantes del Yunque en España, lideran organizaciones con mucho peso a nivel político, sobre todo ya no, digamos, organizaciones que tengan actividad política constructiva, quiero decir, que influyan en la vida de la gente en positivo, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que se realizan hacer campañas políticas para dar marcha atrás en derechos y libertades conquistados a lo largo de los años, ¿no? Estoy hablando de campañas contra los derechos de la mujer, contra los derechos de las personas LGTBI, contra la memoria histórica, etcétera. Es todo un entramado que funciona, como digo, como una secta y cuyos representantes pues forman parte de organizaciones tan conocidas como Hazte Oír, por ejemplo, ¿no? Y que alguno incluso de sus miembros, de los miembros del Yunque, pues forma parte de Vox directamente, incluso un concejal de Vox, ¿no? Es miembro del Yunque, ¿no? ¿Cuál? Que sepa, que sepamos, que luego seguramente que como nadie dice que es del Yunque, pues habrán algunas cosillas que se nos escapan, ¿no? Pero bueno, yo os invito a que escuchéis el podcast del Yunque, que la verdad es que eh, pues tuvo bastante repercusión en su día y hace un par de años que lo sacamos. Y ahí, a través de varios testimonios, que algunos han formado parte incluso de esta secta, explican qué es esta organización y cómo funciona. Y efectivamente tiene poder de condicionar políticas, sobre todo de partidos de derecha, ¿no? Porque se dedican a hacer lobby y a tratar de coaccionar de alguna manera para que asuman sus postulados. Y bueno, todo esto opera a menudo de una manera en la que la mayoría de la gente no se da cuenta, ¿no? ¿Y Y esto está pasando. quién es ese miembro de Vox en el Yunque que es concejal? Bueno, Gilberto Senderos. Ajá. Gilberto Senderos eh, figura como en los papeles de la Organización del Bien Común, que era una de las organizaciones que se definía a sí mismo como representante del Yunque en España, y él era uno de los, digamos, que registró la marca, ¿no? De esta organización. Por lo tanto, esto lo publicó el periodista del País, Miguel González, hace un tiempo, lo entrevisto en el podcast también, y bueno, esta es una de las pistas, ¿no? Pues que ha ido dejando esta organización en su paso por España, ¿no? Y su estrategia consistió, que esto es importante también, en cooptar a personas vinculadas al activismo ultracatólico, ¿no? Y estamos hablando de las movilizaciones que hubo en España en el año 2000, a partir del año 2004-2005, con el gobierno de Zapatero, pues contra la ley del aborto, la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, la ley de memoria histórica, etcétera, ¿no? Pues las organizaciones de extrema derecha y ultracatólicas que estaban alrededor, pues fueron un caramelo para los miembros del Yunque de ir cooptando algunas campañas, ir cooptando a algunos militantes y al final construir una sociedad secreta, ¿no? En paralelo, bueno, ya estaba la sociedad secreta, pero meter a mucha gente, a muchos jóvenes y algunos incluso menores de edad, ¿no? Yo entrevisto a una persona que lo cuenta, que formó parte de esta organización, en el podcast lo cuenta, ¿no? Y lo denuncia directamente por todo lo que sufrió. Y bueno, pues a partir de ahí pues se ha dedicado a hacer proselitismo, a captar, digamos, militantes, pero también a relacionarse internacionalmente, que esto es muy importante. Estas organizaciones no se quedan solo, digamos, en artimañas secretas, sino que tienen foros abiertos a nivel internacional donde hay think tanks y organizaciones que mueven mucho dinero, desde Estados Unidos, desde Rusia, desde Hungría.
desde varios países y todos confluyen en campañas muy similares, pues contra el aborto, contra la homosexualidad, contra un montón de conquistas, ¿no? En materia de derechos que ellos tienen la intención de derogar directamente, ¿no? Por lo tanto, cada vez tienen más peso específico viendo el auge de la extrema derecha a nivel global, porque los presidentes y los activos de la extrema derecha a nivel institucional, a nivel político, pues saben muy bien quiénes son esta gente y muchas veces pues tienen buenos negocios y buenas migas con ellos. Mm, El tema del yunque yo creo que es especialmente interesante hoy porque estamos viendo un auge de movimientos ultraconservadores vinculados a la religión, con la percha de la religión, y es difícil olvidar ese vídeo de Acuna bailando en el Valle de los Caídos sobre los restos de miles de represaliados del franquismo, ¿no? ¿Cómo hemos pasado de la influencia opaca de las élites del Opus Dei, que han tenido algún que otro ministro en el poder? ¿Cómo hemos pasado de eso al activismo, digamos, de choque digital y callejero también de Hakuna que hoy exportamos a medio mundo a través de plataformas como Citizen Go? Vamos a ver, la religión, igual que otros, digamos, eh, enganches identitarios, digámoslo así, ¿no? Funcionan muy bien en momentos de crisis. Quiero decir, la religión es un espacio seguro para muchísima gente que ante muchas incertezas, ¿no? Del momento actual, el momento político y social actual, donde hay muchos problemas, ¿no? Estructurales a este sistema, ¿no? Y no encuentran respuesta, pues mucha gente se refugia en la religión, igual que se refugia en el nacionalismo y en otros aspectos, o en la masculinidad, ¿no? En estos espacios seguros, ¿no? Que la extrema derecha ha entendido muy bien, ¿no? Entonces, es verdad que en España la religión, pues parecía, ¿no? Que había dejado de ser, digamos, un actor importante dentro de la política, sobre todo después del franquismo, ¿no? Y ese sentimiento anticlerical, no quiero decir antirreligioso, pero sí anticlerical, ¿no? Por la vinculación que tuvo la Iglesia Católica con el franquismo, parecía, ¿no? Pues que todo esto se estaba desinflando. Sin embargo, es verdad que la derecha de este país, pues obviamente tiene muchos enlaces, ¿no? Con este tipo de organizaciones que recordemos, ha atesorado muchísimo poder a lo largo de la historia reciente, quiero decir, sobre todo a raíz del franquismo y lo que dejó el franquismo, que todavía perdura, obviamente, ¿no? Porque el franquismo, Franco se fue, pero las estructuras, muchas de ellas continuaron, ¿no? Y en parte, pues grandes privilegios que les otorgó el franquismo a estas entidades, pues continúan vivos y muchas de las fortunas que se hicieron ricas durante el franquismo, vinculadas muchas de ellas a sectas o organizaciones ultracatólicas, pues son grandes fortunas de hoy en día también, ¿no? Por lo tanto, es obvio, ¿no? Que todo esto tenga una traducción política. Y es verdad que en esta ola reaccionaria, pues este sector, esta identidad, digamos, saque pecho. Pero no es un fenómeno única y exclusivamente español, es algo que sucede alrededor del planeta. Lo estamos viendo con esa apelación constante a la divinidad en el mandato de Donald Trump. Lo estamos viendo con el evangelismo, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Y cada vez más aquí, ¿no? Como también empieza a intentar meter mano en la política, ¿no? En América Latina y en Estados Unidos ha sido evidente el papel de los evangelistas, ¿no? En la construcción, digamos, de esa nueva derecha tan agresiva, ¿no? Contra los derechos eh, humanos y contra muchos derechos y libertades de varios colectivos, contra lo que ellos llaman lo woke, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Y tal, ¿no? De hecho, Por lo tanto, hace unos días Trump ha tenido que borrar una foto de su red social de Truth en la que se retrataba a sí mismo como si fuera Jesucristo, pero además que empezó la guerra contra Irán, el elemento, digamos, de guerra santa es cada vez más común en el discurso y en la propaganda estadounidense, y luego mismo nos hemos encontrado con esas fotos en el despacho Oval, ¿no? Donde decenas de pastores evangelistas urgen con sus manos a Trump. ¿Qué papel juega hoy el, digamos, nacionalismo cristiano de Estados Unidos y su poder económico en la evangelización de la política ultra en nuestro país, en España? fíjate, la identidad religiosa en este sentido, ¿no? Sobre todo en Occidente, funciona también como arma arrojadiza. Es decir, hay un secuestro de la fe, ¿no? Porque hay mucha gente religiosa que no se identifica con esto, pero sin embargo ellos se arrogan esta representación de la fe, ¿no? Pues para marcar una diferencia y confrontar al que es diferente, ¿no? Y en una sociedad cada vez más plural, más multicultural, más diversa, ¿no? Y que es algo inevitable, ¿no? Que es, a pesar de que ellos propongan que esto es, digamos, una especie de plan oculto para sustituir demográficamente la identidad y la sociedad
blanca cristiana, ¿no? De Occidente, ¿no? Pero funciona como arma arrojadiza porque esto se resume muy bien con un lema, ¿no? Que gritan los ultras en muchas de sus manifestaciones, que es Europa cristiana, nunca musulmana, o algo así, ¿no? Entonces, claro, ellos utilizan esa fe para negar las otras identidades religiosas, ¿no? Por lo tanto, esto funciona también, como digo, como elemento segregacionista, confrontativo, ¿no? Como algo que niega que un territorio pueda tener elementos diversos, ¿no? Que en España o que en Andalucía, donde tú vives, ¿no? Por ejemplo, haya, digamos, esta negación, ¿no? De la propia historia, ¿no? Con la vinculación que ha tenido al Andaluz, ¿no? Con la construcción de vuestro territorio, ¿no? Y de toda la península ibérica, al fin y al cabo, ¿no? Pues es una aberración, ¿no? Pero, sin embargo, les funciona, ¿no? Como un elemento de conflicto, ¿no? ¿Y quién es el que entra en conflicto aquí? Pues el diferente, ¿no? Pues la persona que no encaja, digamos, en su identidad cerrada, que es la única que pertenecería a el ser español, ¿no? Que es el blanco y cristiano, ¿no? Por lo tanto, esto sucede en España, pero sucede, como digo, ¿no? Como tú has dicho, en Estados Unidos también y en muchos otros países de Occidente, ¿no? De hecho, si nos fijamos, digamos, todo este odio contra las personas musulmanas, contra los inmigrantes, pero en concreto también contra las personas musulmanas, utiliza los mismos mecanismos que utilizó el antisemitismo de los años 30 con el régimen nazi. Es decir, si nos vamos a investigar la propaganda que utilizó Joseph Goebbels y el régimen nazi contra los judíos, encontraremos muchas similitudes con lo que dice hoy la extrema derecha sobre los musulmanes, ¿no? Por lo tanto, por eso digo que la identidad, digamos, el nacionalismo cristiano, la identidad cristiana como confrontación contra otras identidades, pues es un elemento clave, ¿no? En esta nueva derecha que ha abrazado otra vez la religión como un elemento identitario inamovible e impermeable que define, digamos, la identidad única de cada territorio. Y esto, obviamente, pues es racismo puro y duro, ¿no? Pero, sin embargo, disfrazado de religión, pues, y con este secuestro de la fe, porque, insisto, muchas personas católicas, cristianas, no se identifican, ¿no? Con Mm. esta interpretación, ¿no? De la religión, ¿no? Pero, sin embargo, pues ellos se han arrogado esta representación y la están utilizando precisamente pues, para criminalizar, para estigmatizar y para separar a la sociedad y confrontarla. Oye, hay un nombre del que me gustaría que me comentaras, porque es una señora que cada vez que escucho lo que dice o escucho su nombre me evoca a una supervillana de Marvel. No sé si es por una tarita que tengo yo en cuanto a lo que leo. ¿Quién es Paula White? The Lord says, "It is done." For I hear victory, 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 victory in the quarters of heaven. In the quarters of heaven, victory, 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 victory. Bueno, Paola White es una figura, digamos, clave, digamos, en toda la publicidad mística religiosa que está tratando de llevar a cabo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Porque digamos que lo que ofrece esta persona es un cierto halo de divinidad al presidente, ¿no? Ah, Y lo ha definido tiene, como casi como una deidad, ¿no? tiene Entonces, poderes. Sí, casi como si fuera un enviado de Dios, ¿no? Por lo tanto, no es el único caso, ¿no? De personajes, digamos, religiosos con cierto altavoz, o cierta credibilidad, o cierta, digamos, influencia dentro de los sectores religiosos que avala a un candidato presidencial o a un presidente o a un político, ¿no? Para, de alguna manera, arrastrar a los fieles de esa fe hacia eso por cuestiones divinas, ¿no? Por cuestiones casi místicas, ¿no? Y esto pues lamentablemente que en el siglo XXI pues estemos viendo esto, ¿no? Pues nos hace retroceder pues, así como unos cuantos siglos, así, clic, 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 ¿no? Pero bueno, hay varios casos parecidos, ¿eh? Yo recuerdo el meeting que dio Ayuso o el meeting o la aparición que hizo Mm. Ayuso con la pastora evangélica en Madrid, ¿no? Y rodearse de este tipo de personalidades, ¿no? Que son, pues tienen su público y tienen obviamente lo que ellos dicen, nunca mejor dicho, va a misa, ¿no? Pues muchas veces todo esto son canteras de votos, ¿no? Y Son canteras de también tengo votos que decir, para un perfil muy concreto, porque ese encuentro de Ayuso con Yadira Maestre, que es la pastora evangelista de la que hablaba, no va enfocado el voto al nacido en Madrid, va a otro tipo de público, a otro tipo de electorado. no, esto estaba enfocado a la comunidad latina evangélica, ¿no? Y digamos al entorno que estaba alrededor de esta persona, que luego, no sé si os acordáis, de un poquito marcha atrás,
cuando empezamos a sacar los discursos homófobos, ¿no? De esta personaje, ¿no? Por lo tanto, por eso digo que muchas veces, la mayoría de las veces es muy postizo todo esto que utilizan los presidentes, tanto Donald Trump, que pocas lecciones de cristiandad y digamos, sí, vamos, digamos, adscripción a la fe, más allá de todo el paripé que puede hacer, pero lo mismo con la Comunidad de Madrid, ¿no? Y con el mandato de Ayuso, ¿no? Quiero decir que a veces la religión es más un arma arrojadiza o un pegamento, ¿no? Para buscar estos adeptos que, digamos, que, como se dice, ¿no? El hábito hacia el monje, ¿no? Sí, Pues, además que está todo impostado el discurso. Además, hace pocos años Ayuso total. era atea, según decía, y en los últimos años se ha convertido en la mayor defensora del cristianismo y sobre todo de un cierto cristianismo un tanto integrista, ¿no? Eso es. Efectivamente, porque no olvidemos, ¿no? Pues que hay un integrismo, ¿no? En todas las regiones existe un integrismo, una versión más radical, ¿no? Con este auge reaccionario, pues es obvio, ¿no? Que muchos de estos pastores o muchos de estos líderes espirituales de tendencia ultraderechista, pues busquen tener lazos con el poder, ¿no? Y más si estos encima luego les inflan a subvenciones o les dan determinados favores, ¿no? Claro, O les pero esto para protegen. ayudar a los pobres y eso, que en el fondo va con Bueno, buen fondo. a ver, los que son pobres porque quieren, porque no se esfuerzan. Eso lo sabes tú y lo sé Claro. yo y lo sabe Dios, O porque son ¿no? Por lo tanto, homosexuales y eso, exacto. Eso está escrito en la Biblia, ¿no? Que es sí, pobre no es porque no se ha levantado a las 5 de la mañana a hacer burples de estas, ¿no? ¿No lo en, pone en la- la Biblia eso? en el capítulo 25, sí. Eso, Corintios, ¿no? Oye, a mí me llama mucho la atención la paradoja de Israel, una contradicción, ¿no? ¿Por qué partidos con raíces nacionalistas y a menudo antisemitas son hoy los defensores más acérrimos de la geopolítica de Israel? Vamos a ver. Esto es muy importante. Israel representa el sueño húmedo de todas las extremas derechas, por varias razones. Más allá de que Israel Por se lo de matar, arrogue la por lo de representación, matar gente, ¿no? bueno, entre otras cosas. Más allá de que Israel se arrogue la representación de todos los judíos del mundo, cosa que no es verdad, hay muchísimos judíos que no quieren tener nada que ver con Israel, ni se sienten representados por Israel, incluso protestan porque Israel utilice su nombre para cometer todas las atrocidades que está cometiendo. Eh, Israel es un etnoestado, es decir, un estado creado para una etnia en concreto, ¿no? Un estado colonial, es decir, una colonia de personas que vienen que no han nacido allí, la mayoría, pues los dirigentes sobre todo, pues son blancos occidentales y que han sometido a la población nativa, a los palestinos, que han creado un estado de apartheid, donde digamos, esos colonos, ¿no? Esa población exportada de otros países goza de todos los derechos y la población nativa está privada de todos estos mismos derechos, pero con esta pátina democrática les ha servido de alguna manera para llevar a cabo este proyecto, ¿no? De etnoestado, como decía, que además, con un discurso marcadamente islamófobo, ¿no? y arabófobo, ¿no? Lo que hace es servir a las extremas derechas como, digamos, guardián de Occidente, ¿no? Como la puerta de Occidente. Entonces, ellos son, de alguna manera, en su imaginario, la puerta que cierra el paso a los bárbaros del este, ¿no? A los moros, ¿no? A los árabes, a los eh, persas, a cualquier pueblo alrededor de Israel que en teoría está planificando islamizar Europa, Occidente, someter a la población occidental, socavar la democracia y toda la retórica habitual digamos, de lavado de cara de Israel que digamos, ha comprado Occidente desde sus inicios, ¿no? Y por lo tanto, es obvio que estas extremas derechas están plagadas de nazis. Es decir, eso no es ningún secreto. O sea, los partidos de extrema derecha en España y en todo el mundo no han nacido ahora. Es decir, muchos de los creadores de estos partidos, incluso de los militantes y de los dirigentes de estos partidos, tienen simpatías o tienen incluso lazos, ¿no? Con organizaciones neonazis, con discursos de odio neonazis, ¿no? Y por lo tanto, para ellos no es incompatible. Como decía antes, la nueva retórica de la extrema derecha, que es marcadamente islamófoba, ¿no? Utiliza los mismos mecanismos que utilizó la judeofobia, ¿no? El antisemitismo de los nazis, exactamente las mismas. Toda la campaña contra el halal, toda la criminalización del pueblo
digamos, extraño que está infiltrado dentro y que poco a poco quiere conquistar las instituciones y sustituir demográficamente digamos, a la población occidental, etcétera. Todas las teorías de la conspiración nazis se están dando hoy en día contra los musulmanes y contra los inmigrantes en extensión, ¿no? Por lo tanto, Israel para ellos representa todo esto, representa, digamos, la avanzadilla, ¿no? En el discurso, pero también en la práctica. Es decir, un modelo de Estado donde hay una segregación racial, donde hay una serie de gente que no goza de unos derechos que la otra población no goza, y además con todo este alarde, digamos, de la militarización, la securitización, el control social, eh, y más ahora con el gobierno de Netanyahu, ¿no? Y lo hemos visto con Ben Gvir y con todos los ministros ultras, ¿no? De la aprobación de la pena de muerte y celebrarlo, ¿no? Este autoritarismo y este malismo descarnado, ¿no? Que se reivindica el genocidio y los soldados se hacen fotos en las casas de los palestinos que han asesinado y poniéndose la ropa interior. Esta exhibición de malismo, ¿no? Pues es, digamos, nazismo puro y duro. Es decir, esto es la exhibición del mal en absoluto, ¿no? Por lo tanto, toda esta pornografía de la maldad a la extrema derecha le pone cachondo. O sea, obviamente que le pone cachondo. Que sean judíos, pues mira, nadie es perfecto, ¿no? Pensarán, ¿no? Pero mira, hay un documento muy interesante, y yo te invito a leerlo, que es de un think tank español, que se llama Friends of Israel Initiative, la iniciativa de amigos de Israel, fundadores entre los cuales está José María Aznar, Rafael Bardají, que fue uno de los ideólogos de Vox, etcétera, una serie de personajes de neocon, del área neocon neoconservadora española. Y en un documento interno que lo podéis consultar, yo lo he publicado en Twitter hace unos años, explicaba el papel de la extrema derecha en la defensa de Israel, ¿no? Y decían que, bueno, resumiendo, así muy a grandes rasgos, que bueno, que algunos eran un poco nazis, pero que bueno, que en sus discursos y en su práctica eran los mejores aliados posibles, precisamente pues porque tenían un marcado discurso étnico, ¿no? y nacionalista, ¿no? Que esto de alguna manera representaba también los valores de Israel, ¿no? Y del Yo, sionismo. yo- Por lo yo a tanto, veces, es- yo a veces me Mm. pregunto, Miquel, si esta gente en España, ¿no? Gente como la de Vox o la del partido, el nuevo Partido Popular, ese nuevo Partido Popular tan ultraderechizado, si esta gente realmente es consciente del mal que siembran y el mal al que supuestamente aspiran, apoyando un discurso de un movimiento, de un Estado genocida que se dedica a eso, a asesinatos en masa, al exterminio, y ellos por una especie de relación identitaria con la que quieren ostentar, no sé exactamente qué, se están vinculando Ujú. a los crímenes más salvajes, además crímenes en masa, como si fuera defender a un estado del terrorismo, es lo que insisten en querernos vender. No sé si ellos en el fondo es que de verdad No tengo se ninguna lo duda. creen algunos. Yo no tengo ninguna duda, Rubén, de que saben perfectamente lo que están defendiendo. Ellos y todos los propagandistas y apologetas del sionismo en España, no tengo ninguna duda. Saben perfectamente lo que está pasando, lo que están haciendo y lo van a defender porque son mala gente. Ya está, es que, quiero decir, a veces nos equivocamos y creemos que el fascismo y todo lo que lleva aparejado, el racismo, la homofobia, esta crueldad, ¿no? Digamos, que va de la mano de esta ideología, es fruto de la ignorancia. Y yo, sinceramente, creo que no. Yo No sé, creo que yo es a lo mala gente, mejor a directamente. veces peco de no sé si banalizar lo grave que es todo esto en cuanto a determinados personajes que los pienso como una especie de tontos útiles, de idiotas que se han metido en un partido con determinadas aspiraciones y que apoyan cualquier discurso aunque en el fondo no tengan ni idea de lo que están hablando y no son conscientes, o quiero creer a lo mejor, o cometo el error de querer creer que no son conscientes de ese nivel de maldad. A ver, hay idiotas en todas partes. Yo creo que habrá gente que no sepa muy bien dónde está, ¿no? E incluso ni qué vota, ni quiénes son estos, ni quiénes son los otros. Eso lo hay, es obvio, ¿no? Siempre hay cuñados, ¿no? Pero también hay mala gente. Y muchos, sobre todo los líderes, la gente que está llevando la batuta en este tipo de organizaciones, sabe muy bien lo que está Mm. haciendo. No, por No supuesto. A ver, tengas ninguna no me duda. refiero ni mucho menos a los votantes, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Rufián en que no se trata de insultar al votante de Vox, se trata de explorar en las causas por las que hay tantas capas de población que está votando un partido fascista, un partido que es enemigo realmente del pueblo a nivel general y sobre todo que apoya unas tesis que son criminales, ¿no? En determinados supuestos. Pero yo hablo de esos Ya. cargos intermedios, de esos tipos que se meten a ver si logran una plaza de concejal, alguno que le acaban nombrando consejero de una comunidad autónoma y están apoyando un discurso. Pero es que pasa lo mismo en el PP. O sea, ves a gente del PP, ves a Ayuso apoyando al Estado genocida de Israel
Y pienso, pero todos los tipos que están en cargos intermedios del Partido Popular son conscientes de esta salvajada, porque yo, si estuviera en un partido así, si fuera un tipo de derechas y estuviera en un partido así, yo huiría despavorido de ese partido y no sé, me metería en el PSOE, que también es de derechas para algunas cosas. Claro, pero tú tienes valores, tienes determinados valores, todo el mundo tiene sus valores, ¿no? Pero hay gente que cree que eso es un mal menor, ¿no? Que incluso creerá que eso es algo que hay que tragar, ¿no? Por el bien de España, ¿no? Y por el bien de lo que ellos creen en su ideología. Obviamente yo sé que esto también, y más el tema de Israel, a algunos cargos de Vox les pica, y por diferentes razones, no nos equivoquemos, ¿eh? No es porque de repente hayan tenido un ramalazo de buenismo y vean que eso de matar a 72.000 personas, ¿no? O despedazar niños, ¿no? Pues está mal, que algunos lo pensarán, no digo que no, ¿eh? Pero también no te olvides de que hay un sentimiento judeófobo también en una parte de la extrema derecha Claro. que no se ha ido, ¿eh? Es Sí, sí, decir, que no no, se ha ido. absolutamente. O Muchas sea, veces vemos al final a apoyan Núcleo algo Nacional, que por les puede estar ejemplo. dando asco simultáneamente, ¿no? Yo cuando veo a Núcleo Nacional criticar al PP y a Vox por lo de Israel, no creo que es que les haya entrado de repente un ramalazo de patriotismo y de humanidad. Yo simplemente sé que son nazis y los nazis odian a los judíos, no hay más. Es decir, no es que hayan hecho nada que no esperaba, ¿no? Quiero decir quiero decir que no, que a veces, digamos, es verdad que bueno, yo no dudo que haya gente que tenga su corazoncito, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Que yo creo que obviamente a todos y a todas nos afecta ver determinadas imágenes y comprendemos en muchos casos la barbaridad, ¿no? Que está sucediendo. Pero hay gente que considera que eso es un paso pues, necesario o es un mal menor o es algo que, pues mira, pues mejor eso ahora, ¿sabes? Que ya sé que es feo, pero para evitar, yo qué sé, pues cada uno se montará su película, para evitar que los moros invadan Europa o para evitar que, yo qué sé, lo que quieran inventarse, ¿sabes? Y se autojustificarán de alguna manera y otros, yo me imagino que no todo el mundo, ¿no? Pero algunos, pues, creerán que es inaceptable. Pero bueno, también te digo que muchos protestan, pero no porque de repente tengan un ramalazo de humanidad, sino por otras cosas que todos sabemos. Yo realmente no soy capaz de concebir cómo en un partido donde ha habido gente demócrata a la que yo he conocido y tratado hace muchos años, hoy hablo del Partido Popular, pues te puedes encontrar con gente, no ya como Ayuso, como ese esperpento, que creo que tiene unas dosis de maldad ilimitadas, ¿no? Sino gente, no sé, como nuevos altos cargos, Esther Muñoz, esa mujer de hielo que de repente dice yo he votado a Israel en Eurovisión y no es consciente, o a lo mejor sí es consciente, de que está diciendo estoy votando a genocidas porque ante todo hay que apoyar a genocidas. Me gustaría pensar que son auténticos ignorantes y que no son conscientes de las No, barbaridades que están haciendo. pues eso te puede tranquilizar, pero siento decirte que dudo que sea ignorancia. Saben perfectamente lo que están haciendo, lo que están apoyando, pero también yo me imagino que cuando abren la aplicación del banco y ven como la nómina subiendo el capital, pues dice, pues mira, pues si tengo que decir viva Israel y votar a Israel en Eurovisión, pues lo hago y ya está, total. Al final, pues mira, quiero decir que cada uno tiene sus líneas rojas, tiene sus intereses. Y bueno, pues hay gente que es capaz de justificar lo injustificable por tal de seguir viviendo del cuento, ¿no? O por tal de mantener su estatus, o por tal de no salirse del redil, que a veces también es muy cómodo dejarse llevar. Yo me subo aquí, lo que me diga el partido hago, yo no hago preguntas, a mí págame a final de mes, o a mí dime lo que tengo que pensar y yo lo reproduzco y ya está, y no me rayes. Eso. Oye, has mencionado antes a los tipos de la iniciativa de Amigos de Israel, ACOM. ¿Me puedes hablar de ellos y de David Hatchwell o cómo se pronuncie? La COM es un lobby, es una organización que se dedica, digamos, a perseguir todo lo que ellos consideran antisemitismo, ¿no? Y claro, la definición de antisemitismo es donde está la trampa, ¿no? Y esto me da pie a hablar de algo que va mucho más allá de ACOM. Es decir, ACOM, digamos, es el polimalo, ¿no? Es, digamos, el que pues insulta en redes, señala a la gente, denuncia a periodistas y denuncia a determinada gente, ¿no? Y es un artefacto, además, creado por este personaje, ¿no? Por el señor Hatchwell. Eh, pero yo me gustaría hablar de toda la red que existe en España, digamos, de acoso y derribo contra las críticas a Israel y la solidaridad con Palestina. Y va mucho más allá de ACOM, ¿eh? Eh, y esto parte de una cagada, no sé si quiero pensar que es una cagada, del Partido Socialista al aceptar una definición de antisemitismo que le planteó un organismo internacional
que forma parte del lobby sionista, obviamente, ¿no? Que además, de manera muy perversa, secuestra el nombre del Holocausto, ¿no? Para hacer proselitismo sionista, ¿no? Y es la Instituto de Memoria y Recuerdo del Holocausto, sus siglas en inglés es la IHRA, y esta organización planteó hace unos años una definición de antisemitismo muy controvertida que las propias organizaciones judías, muchas progresistas, ¿no? Y algunas ONGs, Amnistía Internacional y muchas otras, criticaron y alertaron de que era un peligro aceptar esta definición y que consideraba algunas de las críticas a Israel como antisemitismo, ¿no? Y claro, esta organización, ya digo, que va con la carta del Holocausto en la mano, ¿no? Para entrar ahí, digamos, por la puerta grande, pues lo que hace es, digamos, negociar con los estados para que acepten esta definición, ¿no? Aunque no es vinculante, es decir, esta definición no está en el Código Penal, ¿no? Pero España firma este tratado y muchos otros países también, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues que cuando tú te encuentras, por ejemplo, los informes del Observatorio contra el Antisemitismo, que es un organismo que en España creó la Federación de Comunidades Judías y el Movimiento contra la Intolerancia, pues recogen lo que ellos consideran actos antisemitas, ¿no? Entonces, si os metéis en la página y empezáis a ver, un acto antisemita es, por ejemplo, que hay una pintada de eh, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, o algo así, ¿no? O que hay una Uy, crítica a cada vez, Israel, ¿no? cada vez que escucho esa frase, la segunda parte Mm. me suena, bueno, no lo voy a decir, que no quiero perder demanda. Bueno, quiero decir, si tú ves los informes entre comillas, que hace este observatorio, ¿no? Pues claro, te das cuenta por ejemplo, una comparación de Hitler con Netanyahu, ¿no? O lo del muñeco de Netanyahu del otro día, ¿no? Que lo queman por genocida, no lo queman por judío. Vamos a ver si nos entra en la cabeza. Pero bueno, para ellos todo es antisemitismo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ponen un informe sobre la mesa de que hay en España un incremento del 2000% de actos antisemitas. Claro, ¿cuáles son estos actos antisemitas? A ver, pintar una sinagoga con símbolos nazis es un acto antisemita. Llamar a Israel genocida por lo que está cometiendo, pues no debería ser considerado un acto antisemita. Sin embargo, es lo que ellos recogen como casos de antisemitismo, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que está sirviendo en O sea, es que muchas esto es tan ocasiones cutre para... como, o sea, es el soy judío como todo vale, hago lo que sea, pero no me ataques, no me insultes, no me critiques que soy judío, igual que el tipo ese que estaba robando y dijo, no me detengan que estoy embarazada. O sea, es realmente Exacto. patético, ridículo, pero le funciona. Total. Pero es que le funciona y fíjate, lo del muñeco de Netanyahu es tan obvio, pero representa perfectamente lo que estamos hablando. Es decir, tú quemas a un genocida. Da igual si es judío o es Hare Krishna. Pero si el tipo ha cometido un genocidio y lo quemas como crítica política, no lo quemas por ser judío. Pero bueno, ahí se agarran. Y esto en países como Alemania, por ejemplo, y ahora se está intentando también en Francia y en Brasil y en algunos otros países, en Argentina, pues lo que está haciendo es poner en muchos problemas a la gente que se está manifestando en solidaridad con Palestina, con el Líbano, contra las guerras que está Bueno, es cometiendo que si Israel pones hacia una sus bandera ciudades. palestina en la puerta en el balcón de tu casa, eres antisemita y además estás defendiendo terroristas. También ese es No, el en discurso tan Alemania, banal. en Alemania detienen a gente por llevar cufillas o por llevar una sandía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Quiero decir, hay una persecución, obviamente, ¿no? Pues de la solidaridad con Palestina y una defensa absolutamente, como diría, perversa, ¿no? De todo lo que hace Israel en muchos estados occidentales, precisamente, ¿no? Pues por la fuerza que ha tenido esos vínculos, no solo económicos, también militares, también, recordemos, en materia de defensa y de inteligencia para la defensa el poder que tiene Israel en la industria armamentística. Hay un libro magnífico que yo os recomiendo que se llama El Laboratorio Palestino, que explica precisamente cómo funciona esta industria armamentística israelí y de control social y cómo todo esto se exporta a todo el mundo y cómo pues, posiblemente pues Israel tiene en gran medida, bueno, Pegasus mismo, ¿no? Y las herramientas de control, pues muchas veces todo esto funciona también como un seguro, ¿no? De vida para el proyecto sionista. Y Oye, ¿y muchos quiénes estados... están las caras principales que en España están defendiendo a sueldo del lobby sionista o a lo mejor de forma altruista porque les gusta defender a gente que asesina a niños, ¿no? Pero ¿quiénes son las caras? A ver, demostrar quién está recibiendo dinero
Por eso digo Israel que es quiénes son las muy caras, complicado. Es aunque decir, sea de gratis, ¿no? nadie va a publicar ahí sus nóminas, ¿no? Con el Ya. Estado de Israel o a través de... Si te he hecho la pregunta para que contestes sin riesgo de demanda, Miquel, por eso te digo, los grandes Hay defensores cobren o gente, no. hay gente que defiende abiertamente a Israel y que luego se va a dar charlas para lobbies y organizaciones directamente relacionadas con la propaganda sionista, ¿no? Pilar Rahola, pero luego también, pues, es verdad que la comunidad judía es diversa en todas partes, pero también es verdad que hay mucha parte de la comunidad judía que está en contra de lo que está haciendo Israel y se manifiesta en contra y denuncia todo esto. Luego hay organizaciones, pues como el Movimiento contra la Intolerancia, que abraza esta definición de antisemitismo de la IHRA y se dedica también, dale que te pego, a toda esta propaganda, digamos, de criminalizar la solidaridad con Palestina, ¿no? Y muchas otras caras, ¿no? Pues Girauta se demostró también que cobraba pasta, ¿no? Por publicar artículos en favor de Israel y bueno, personajes habituales que ya conocéis. Pero tengo que decir una cosa, que a veces no somos conscientes, son una inmensa minoría esta gente. Es decir, una cosa son los que ganan pasta con ello, ¿no? Y otra cosa son los convencidos, ¿no? Que están en la, digamos, en la guerra. Pero realmente el apoyo a Israel en España es absolutamente minoritario, minoritario. Pero vamos, incluso hay mucha gente de derechas que no está a favor de Israel. Y no por cuestiones antisemitas, sino porque obviamente lo que tú decías antes, apelando simplemente a un sentido común humanitario, pues a cualquiera, pues todo esto le estalla a la cabeza, ¿no? Y fíjate tú, en los ataques constantes del ejército de Israel contra los cristianos palestinos, pero también en el Líbano, ¿no? O incluso la sinagoga que destrozó en Teherán, ¿no? Hace poco, ¿no? Quiero decir, esto trasciende la cuestión religiosa, ¿no? Esto es una cuestión abiertamente geopolítica, colonial, me atrevo a decir, ¿no? Y en muchos aspectos la religión es más que nada una excusa y un disfraz para un conflicto que va mucho más allá de asuntos religiosos. Es un asunto estrictamente político y colonial, ¿no? Oye, y volviendo al David Hatchwell, el de ACOM, me gustaría también que me comentara sus relaciones con Nacho Cano y sus musicales y con Ayuso. Esto ha sido un amiguito de Ayuso y de toda la camarilla de faranduleros que hay alrededor de, de Ayuso, ¿no? Y esto no es ningún secreto, ¿no? Por lo tanto, bueno, también estaba detrás de la construcción de un museo judío, ¿no? Que quería hacer Ayuso en Madrid, le quería hacer unos terrenos para que lo construyera. Y bueno, también pues con la vinculación del productor y artista Nacho Cano, ¿no? En Malinche y en todas sus aventuras, ¿no? Pues sí, tienen relaciones. Es que al final estos mundillos están muy relacionados. El Hatchwell poder le ha puesto la pasta para el musical, ¿no? Para Malinche. eso parece. Sí, no, Sí, parece que obviamente, ¿no? sí, sí. El dinero más con estos padrinos, ¿no? Y estas amistades, pues es muy fácil, ¿no? Es un Al musical en final cualquier también todo caso, se tenemos que mesa, ¿no? decir, muy recomendable para que todos los que nos estáis viendo vayáis a verlo la semana que tenga 2 jueves. Oye, también has mencionado que el modelo de no Estado de Israel, fronteras militarizadas y control demográfico, se ha convertido en un modelo aspiracional de la nueva derecha europea, que habla de una Europa por fortaleza frente al multiculturalismo. En las elecciones del año que viene nos podemos encontrar con algo similar a lo que estamos viendo en Israel y convertir a España en un etnoestado a nivel discursivo por la ultraderecha. Vamos a ver, todo lo que reivindica la extrema derecha cuando está en la oposición, sabe perfectamente que cuando le va a tocar gobernar no lo va a poder implementar. Por una cuestión pragmática y casi práctica, ¿no? Mm, Hay aquello que decía Abascal o no sé quién fue de Vox, ¿no? De que iba a deportar a no sé cuántos millones de inmigrantes, obviamente no lo va a poder hacer, ¿no? Y de hecho no va a encontrar demasiados aliados, incluso, digamos, entre gente que está en su onda ideológica, pero también entiende que la inmigración, pues, es para ellos necesaria, ¿no? Pues no lo va a poder hacer y no lo va a hacer, ¿no? Y solo hay que ver lo que está haciendo. O sea que entonces que la gente pierda el miedo porque cuando vienen los ultras lo único que van a hacer es quitarnos las subvenciones a los rojos y echarnos de televisión española, ¿no? No digas eso, cosas harán, ¿no? No nos engañemos, es decir, obviamente no van a poder llevar a cabo todo lo que predican, pero van a hacer mucho daño, eso es innegable, es decir, no es
no podemos ser ilusos de que estos van a gobernar y no van a hacer nada. Claro que van a hacer, y van a quitar, o sea, va a ser un problema sobre todo para personas en situación vulnerable por varios motivos. Obviamente, se le pueden poner mucho más difíciles las cosas a las personas migrantes o de origen migrante que viven en nuestro país, ¿no? Y si ya lo estamos viendo, ¿no? Con las identificaciones con perfil racial, ese sesgo en la judicatura de que han matado a una persona migrante con un taser, ¿no? Y la cosa se archiva y aquí no ha pasado nada. No sé yo si hubiera sido un empresario del barrio de Salamanca, en Madrid, ¿no? En una joyería y lo matan con un taser, pues igual no lo hubieran archivado tan rápido, ¿no? Pero bueno, quiero decir, claro que tienen capacidad de hacer mucho daño y lo van a hacer. Su plan es hacer mucho daño, de hecho. Y Pero aunque ellos no vayan a ser... tú crees que yo comparto contigo en que no van a llegar tan lejos como les encantaría, porque no van a poder, Mm, porque cuando están en el poder hay otro poder superior que no es Dios, que no es Donald Trump, que es el poder económico, que van a decir hasta aquí, porque no me eches a los inmigrantes de España, que a ver quién hace determinadas cosas, por ejemplo, e incluso, bueno, cuestiones donde se verán frenados, pero hay cosas que van a poder hacer, tú lo dices. Y yo creo que en buena parte el gran problema es que esa inmensa mayoría de ciudadanos españoles que se creen que son clase media y que por lo tanto ellos no están en situación vulnerable, etcétera, etcétera, pueden pensar una parte de ellos, que para ellos no hay ningún riesgo y que como su voto no es empático, su voto es el de a mí que me das o a mí que no me quitas, igual siguen votando a la derecha pensando que bueno, que si los inmigrantes van a tener problemas, que bueno, que si a los rojos le van a quitar las ayudas, que bueno, que hay cosas que tampoco tienen tanta importancia por echar a los que están en el gobierno ahora, ¿no? El gobierno social comunista, como ellos creen que es, ¿no? ¿A qué va a perjudicar a la ciudadanía a nivel, digamos, masivo, a la inmensa mayoría de ciudadanos españoles, las medidas que tomen las derechas, sobre todo teniendo en cuenta lo ultraderechizadas que están ahora las dos derechas, tanto el PP como su forúnculo? Es que esa es la trampa de la extrema derecha, el construir hombres de paja, el construir esos fantasmas, los woke, ¿no? Los inmigrantes, las feministas, los moros, los ocupas, los no sé qué, tal. Pero hay que ir a la letra pequeña, hay que ir a ver lo que legislan allá donde gobiernan o lo que votan en las instituciones que afecta a la gran mayoría de la población de este país, que es de clase trabajadora. Y todo lo que votan, esta gentuza, va en contra de los intereses de la clase trabajadora. Quiero decir, temas de salario mínimo, temas de vivienda, temas de servicios públicos. Mirad lo que vota Vox y los partidos de su entorno. O sea, ¿cuál es su programa que vaya a beneficiar la vida de la clase trabajadora? Que no veas burkas por la calle, eso es lo que te van a ofrecer, ¿no? Pero claro, con eso te lo enmascaran. Por eso te enmascaran todo un programa profundamente neoliberal que no viene a cambiar nada de las estructuras del sistema. Es decir, la miseria de la que nos quejamos ahora y se quejan ellos ahora va a continuar porque el sistema no lo van a cambiar. El capitalismo va a seguir ahí, gobierne quien gobierne, ¿no? Y por lo tanto, ellos lo que van a hacer es echar la culpa a otros, ¿no? Pues, a los inmigrantes, a las feministas, a los rojos, pues, a quien corresponda, ¿no? En este sentido, para ocultar realmente esas políticas que van en contra de los intereses de la clase trabajadora. Y eso es lo que muchas veces eh, eh, nos cuesta entender cuando tratamos de explicar por qué un obrero vota a la derecha, ¿no? Que es la pregunta eterna hostia, ¿por qué votan a la derecha si van contra? Pues porque votan por otras cosas. O sea, votan por otros espacios seguros, lo que decíamos antes, que le ofrece la extrema derecha. Pues, por ejemplo, el patriotismo, ¿no? Pues bueno, a ti te pueden echar de tu casa, te pueden pagar menos y explotar en el trabajo, pero eres español, ¿sabes? Y como eres español, pues eres grande y eres mejor que los demás, ¿no? Y la culpa de que tú estés mal es de culpa de tu vecino marroquí, tu vecino ecuatoriano, etcétera, ¿no? Y eso funciona. O la religión, como estábamos diciendo antes también. La religión forma parte también de un espacio seguro donde mucha gente se refugia y vota porque estos representan mejor, entienden, la religión que otros partidos que van en contra, ¿no? O la masculinidad con esta ola reaccionaria, donde los derechos de las mujeres y las conquistas que se han logrado estos últimos años, ¿no? En materia de derechos sexuales y reproductivos, el feminismo y la lucha LGTBI, ¿no? Pues esto ha creado también, digamos, una reivindicación de una masculinidad y de una feminidad también, que están de moda ahora también en algunos momentos, las tradwives y todo este rollo ultraconservador, pues eso también es un refugio. Y mucha gente que es de clase trabajadora los vota por esto, por estas Yo cosas. con No lo los de la vota porque masculinidad, les vaya a mejorar la vida yo con lo de como la clase trabajadora. masculinidad flipo realmente muchísimo, vamos.
ver a gente en redes hoy riéndose de ti por llorar en la tele, es que de verdad alucino, pero bueno, cada cual tiene Lógica terrible, sí. sus concepciones de la historia. Pero a mí me llama la atención, aunque no me hace gracia, porque en el fondo es un baño de realidad que no me gustaría que se encontraran, por muy malos que sean en el objetivo del voto, es esa gente que está votando a la extrema derecha pensando que así van a echar a los moros y a los negros de España, su concepción, y luego quizás cuando la extrema derecha gobierne, lo único que van a hacer a ellos es bajarle el salario mínimo y recortarles las pensiones, y esos moros y esos negros no los van a echar porque les viene mal al poder económico, perder mano de obra barata, ¿no? Y de hecho ya ha habido experimentos en Reino Unido con el Brexit, se expulsó a inmigrantes y les ha ido fatal, o en Estados Unidos granjeros que se están quedando sin trabajadores inmigrantes y el tiro por la culata. Pero esos mismos granjeros a lo mejor votaron esas medidas más allá de los inmigrantes que votaron igualmente a Trump y ahora se encuentran con que sus propias familias o ellos mismos están sufriendo expulsiones. Pero el baño de realidad tan lamentable, tan ridículo, tan patético en el que se pueden encontrar muchos votantes que se creen clase media de la extrema derecha puede ser enorme. Ojalá no lo veamos, ojalá no tengamos, digamos, el dato empírico de lo que pasará como consecuencia de y cómo se arrepentirán muchos de ellos, ¿no? Me lleva a dos reflexiones. La primera, respecto a la incapacidad pragmática, digamos, de poder expulsar a un grueso de la población migrante de este país porque no le va a interesar digamos, a la economía. Esto me lleva a la reflexión de que no es ese tampoco el discurso que deberíamos tener desde una posición de izquierdas y humanista, internacionalista. Quiero decir, los inmigrantes no son bienvenidos porque aporten trabajo. Quiero decir, son bienvenidos porque son personas y todas las personas tienen derecho a huir de sus miserias y establecerse allá donde encuentren seguridad. Quiero decir, esto por una parte, ¿no? Quiero decir, Obvio. este argumento a nosotros lo podemos poner sobre la mesa para explicar que económicamente en el sistema es, digamos, absurdo que la extrema derecha plantee esto porque no lo va a hacer, porque no le van a dejar, ¿no? Los empresarios, obviamente, ¿no? Pero por otra parte, debemos desechar, digamos, un argumento utilitarista de la inmigración, ¿no? Porque si no hiciera falta mano de obra, entonces ¿qué? ¿Los echamos o cómo, no? Quiero decir, Mm. no es nuestro marco en el que debemos hablar sobre términos migratorios, ¿no? Sin embargo, lo que tú dices también de, de, Sí, de la pero clase Miquel, trabajadora. perdona que te interrumpa con eso. Evidentemente me parece interesante, me parece importante y clave lo que planteas dentro de nuestro discurso, en lo que tenemos la gente de Ujú. izquierda, pues sencillamente es empatía con el que peor lo pasa y debemos tenerla y debemos sobre todo pregonarla, ¿no? Pero la cuestión es que a esta gente a la que les pudre la mente con el discurso de que tú eres el penúltimo y el último es el responsable de tus males, no Juan Roch, no los dueños de las multinacionales, no, el último, el inmigrante que ha llegado a España porque tenía problemas en su país, porque tiene una familia a la que le tiene que enviar dinero porque está viviendo en la miseria, porque huye de una guerra, porque huye del hambre, ese es tu enemigo. Le están vendiendo ese discurso y le están tomando el pelo en el fondo porque al final, una vez que ya han hecho varios experimentos que saben que no han funcionado, no van a tomar las medidas con los inmigrantes que anuncian, les están haciendo trampa, les están estafando en la forma de venderles eso simplemente como una vía de captación de votos. Al final muchos podemos pensar, pues si pasa, se lo tienen merecido, que al final ellos sean los perjudicados. Lo que pasa es que nosotros no queremos que pase porque no queremos que nadie sufra las consecuencias de un gobierno de extrema derecha. Efectivamente, ¿no? Y además que, fíjate, la estrategia de la extrema derecha es dividir, siempre es atomizar, es separar, es, eh, digamos, que la clase trabajadora compita entre ella, ¿no? Digamos, en vez es romper el lazo comunitario, romper el lazo de clase, ¿no? La solidaridad de clase, la misma clase trabajadora migrante y nacional. Quiero decir, aquí no hacemos diferencia, algunos, ¿no? Eh, Otra cosa, Romper España, Miquel, romper España. Eso es lo que están haciendo ellos. De lo que tanto acusaban a los nacionalistas independentistas o de los que tanto han acusado a partidos que no han querido el látigo contra el independentismo catalán, son ellos los que están rompiendo España, son ellos los que están provocando pues conflictos familiares importantes y graves, peleas en familias porque de repente uno, dos o tres se han convertido en gente votante de la ultraderecha que tiene un discurso repugnante y hay auténticas peleas entre familiares porque son ellos los que están sembrando ese odio, porque al final la ultraderecha es odio, es ese discurso tan miserable, y eso yo creo que sí que es romper España y romper la convivencia, sea con un inmigrante vecino o sea con mi hermano.
Y fíjate que el lubricante de la extrema derecha en todo el mundo es el miedo. El miedo, el odio, la desconfianza, porque eso es lo que te hace, al fin y al cabo, abrazar soluciones urgentes, ¿no? Soluciones, digamos, excepcionales, ¿no? Y aquí eh, lo que se desearía es prescindir de todo, digamos, lo que algunos creímos que era la democracia, ¿no? Que era una base basada en derechos humanos y basada en una serie de consensos en materia de derechos y libertades, que es lo que para ellos hoy en día es el problema. El problema es lo woke, son los derechos, son que los colectivos que han estado históricamente atizados, ¿no? Estructuralmente y sometidos, ¿no? Por las jerarquías sociales, ¿no? Raciales, de género, etcétera, pues consigan la igualdad, ¿no? Y por tanto, esto es lo que ellos utilizan de alguna manera, este odio y este miedo a que perdamos estatus, los que somos normativos, blancos, heterosexuales, DNI español o lo que sea, ¿no? Ante esas amenazas, ¿no? Y por lo tanto, ese miedo y ese odio es el lubricante, como digo, ¿no? Y funciona perfectamente porque ya se ha experimentado en otros escenarios. A lo largo de la historia, hemos encontrado múltiples ejemplos de cómo ha funcionado el discurso de odio y para qué ha funcionado, ¿no? Y por lo tanto, otro de los aspectos que reivindica la extrema derecha es esa irresponsabilidad. Es decir, yo esto lo llamo irresponsabilidad porque me parece que es de ser un niñato, ¿no? Irresponsable absolutamente el desentenderse de lo que pasa a tu alrededor y de tu compromiso para con el resto de la ciudadanía. Es decir, todos como sujetos, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos también una responsabilidad, no solo con las instituciones, o sea, con el Estado, ¿no? Y pagar nuestros impuestos, etcétera, sino también de construir una sociedad habitable, un planeta habitable y una sociedad que conviva, ¿no? Oye, Y ellos lo que hacen es pro- romper todo eso. profundizando en esas, digamos, responsabilidad que creemos que tenemos y que intentamos ejercer, pero pasando a algo tan supuestamente banal como el discurso en las redes, el estar dentro de las redes, el padecer dentro de las redes, el odio de la extrema derecha, quedándonos en ellas y no abandonándolas, porque creemos que tenemos también nosotros que aportar información frente a la desinformación, frente a los bulos. Tú sigues en Twitter. Yo sigo en Twitter. No pago a Elon Musk, pero sigo en Twitter. ¿Y qué te has encontrado en Twitter? ¿Has dejado de crecer? ¿Ha tenido menos viralidad tu Totalmente. discurso? ¿Por Yo qué? estoy estancado. Ahora mismo en 159.000 o 58.000 seguidores. De hecho, este fin de semana lo iba a publicar, pero al final pasé. Subí 300 la semana pasada y el fin de semana me lo quitó. O sea, Bienvenido al club. yo estoy así, llevo ya un par de años así, que no Sí, paso. O sea, exacto, subo de repente y de repente dos bajo. años. Rozas los 400.000, como es mi caso, y de repente pierdes 2.000 seguidores, subes 200 y pierdes 200. Eso me viene a mí Eso. pasando desde hace 2 años y es una cosa muy extraña, muy, muy extraña. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? No, pues que el Tito Elon compró compró Twitter en su Eso, día, por favor, con aquí no se toda la dice intención X. de... no. Aquí X es para otra cosa. Bueno, pues Twitter, compró Twitter con la absoluta intención de manipular el algoritmo y manipular esa herramienta para convertirla en un artefacto político en favor de la extrema derecha, como él. Y lo está consiguiendo, lo ha conseguido. De hecho, ahora mismo Twitter es un aparato de propaganda de la extrema derecha global que funciona a la perfección y donde estamos unos cuantos resistiendo allí, intentando sacar la cabecita por ahí, pero vamos, el señor Elon abrió la cloaca otra vez, salieron todas las ratas y cucarachas nazis que estaban ahí baneadas desde hace tiempo y los discursos de odio, pues nada, ahí están para sus anchas, etcétera, y bueno, Bueno, ahora la gente pues puede con libertad, al menos, ¿no? Eso sí lo ha traído la nueva Twitter de Elon Musk, pues puede con libertad lanzar desde el anonimato amenazas de muerte contra el presidente del gobierno, llamar a violaciones en masa contra las hijas de políticos de izquierda y, bueno, si a alguien se le ocurre doxearlo, sacar a la luz su identidad, pues se convierte en el oscuro líder de una organización criminal dedicada a la persecución del disidente político, ¿no? buen tío, es que, ¿ves? Ya estás otra vez con ese rollo de rojos de la cultura de la cancelación, tío. Ya queréis cancelar a la gente solo por publicar amenazas, por fotografiar a las niñas, por... joder, es que sois unos totalitarios, tío, ¿sabes? Claro, es que esa es la trampa, esa es la trampa precisamente. ¿Os acordáis, no? Cuando mucha gente no se puso de moda todo el rollo de la cultura de la cancelación, que ya no se puede decir nada, ¿no? Y salían en programas de prime time, ¿no? Estos cuñados Sí. patrios, ¿no? A decir, es que ya no se puede decir nada, yo no puedo hacer chistes porque enseguida me cancelan.
como al Plácido Domingo, que está súper cancelado, vamos, ¿no? Y todos están todos canceladísimos, ¿no? Si es que el discurso es tan ¿Te acordáis, imbécil, no? es tan imbécil, Miquel, como el concepto de critican los asesinatos de niños en Palestina porque defiendes a terroristas. Pues esto es lo mismo. Sacas a la luz la identidad de un ultra de Vox que se dedicaba a hacer llamamientos a asesinatos contra políticos de izquierda porque eres un censor y no quieres libertad de expresión. Es Sois los alucinante. verdaderos fascistas, sois los verdaderos fascistas. Exacto, exacto. Bueno, pues es el repertorio habitual, esto lleva pasando muchísimos años, ¿no? Y ya me lo tomo a cachondeo ya, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que no me quita el sueño y creo que la gente que está plantando cara a la extrema derecha que se dedica a hacer el mal, ¿no? Y que son auténticos bullies, ¿no? En redes sociales y son pura basura, ¿no? Pues yo qué quieres que te diga, yo a estas alturas de la vida, ¿no? Y a estas alturas de cómo está la guerra, pues sinceramente yo creo que por todos los medios, a esta gente se la tiene que combatir por todos los medios, lo siento. Yo aquí soy inflexible. Bueno, oye, me han dicho mis guionistas que aquí hay que hablar también de temas de salseo, que es lo que vende en YouTube y tal. Entonces vamos a hacerlo. Es un rollo, no nos va a gustar ninguno, pero nos tenemos que meter en el tema. Oye, ¿qué sabes tú de las peleas internas en Vox que se están matando unos a otros? Vamos a ver, desde que Vox, digamos que tuvo una presencia a nivel institucional muy potente estos últimos años, ¿no? Pues eso, no olvidemos que son muchos puestos de trabajo, ¿no? Y son mucha capacidad también, digamos, de llegar a muchísimo público, ¿no? Y además de que mucha gente incluso ya no militando en el partido, pero sí formando parte de estructuras o de empresas, organizaciones satélite que prestan servicios al partido, ¿no? Pues obviamente hay mucha gente que gana dinero con ello, ¿no? Y por lo tanto hay muchas de las peleas actualmente en el partido vienen por la pérdida de poder, pérdida de influencia, pérdida, digamos, recelos por cuestiones de quién maneja el cotarro, de quién está primero, entonces todo esto pasa en todas las Pero familias, lo obviamente. de los chiringuitos subvencionados no era de la izquierda. Eso decían, ¿no? Pero vamos, tú te pones a rascar un poquito ahí de los think tanks, las organizaciones, las escuelitas, los cursos, las empresas, todo esto, ¿no? Las como editoriales esas que hay por ahí, ¿no? Entonces, Que ¿tú pagan crees que en el centavos de fondo pago. es una pelea por el trinque? Bueno, yo creo que es algunos por la pasta, obviamente, pero muchos otros también será por poder. No olvidemos que cuando el poder que ostenta una organización, que es la tercera fuerza política en este país, ¿no? Va mucho más allá de lo económico, ¿no? Va también de las influencias, de dónde te puedes colocar después, de dónde puedes colocar a tus amiguitos, etcétera. Quiero decir, cuando tú tienes este estatus, ¿no? Dentro de la política, esto te genera, pues, pues eso, un cierto poder, ¿no? Que todo el mundo quiere tenerlo, ¿no? Y por lo tanto, este búnker, ¿no? Que de alguna manera se ha quedado en Vox, ¿no? O sea, se ha quedado al mando de Vox, pues está dirigiendo y decidiendo quién asciende, quién desciende y quién se lleva una parte y quién se queda sin nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay en gran medida todo esto. Hay menos de discrepancias políticas que de, digamos, de reconocimiento. Yo creo que los que se han salido de Vox no han salido porque de repente se han dado cuenta que era un partido de extrema derecha. Yo creo que lo sabía perfectamente. Eso es lo que nos Lo que están pasa es que, vendiendo de pues, repente, como que no, yo no lo sabía dónde entraba, creía que esto era, no sé, la sí, Internacional claro, Comunista. sí, claro, pues eso. Perdona. Oye, ¿y tú crees que esto va a derivar en una crisis al nivel de ruptura del partido en dos, que van a lograr echar a Bascal o a dónde va a llegar? A ver, yo creo que el búnker está bien blindado. Lo que creo que le puede salir es un competidor, quizás con un aspecto más liberal, si queremos decirlo, ¿no? Tipo Espinosa de los Monteros y tal, que ya está haciendo algunos amagos de asomar el morro otra vez, ¿no? Y bueno, creo que ese puede ser el mayor problema de Vox, ¿no? El que los díscolos, ¿no? Los expulsados, los resentidos, pues se monten alguna cosa paralela y le quiten parte de la clientela. Pero Pero bueno, tú crees que a nivel estratégico montarían algo paralelo antes de las elecciones generales con el riesgo de provocar que no sumen y que no logren gobernar? ¿No sería más inteligente para ellos quedarse esperando por si al final pierden, evidentemente, cargarse Vox y montar algo nuevo, o ahora de momento entrar en el PP, que es algo con lo que también se especula? ¿Tú crees que son capaces de montar un nuevo partido? sí, sí, incluso creo que sería una estrategia interesante
para ellos el dinamitar, digamos, esa unidad del voto ultraderechista en Vox y plantear una alternativa más allá de Vox y del experimento de Alvise, que eso va por otro lado, ¿no? Pero creo que no lo descartaría. Y precisamente evaluando los daños que le hayan podido hacer a Vox con digamos, este envite, ¿no? Pues ya luego construir un camino paralelo, ¿no? Y un nuevo proyecto. Yo creo que no es descartable. No lo sé, ¿eh? No lo sé hasta qué punto O esto sea, se lo... en su día la idea, la estrategia era tenemos que crear un Podemos pero de derechas y salió Ciudadanos y ahora tenemos que crear un Vox pero que no dé tanto asco. ¿O cómo sería la movida? No, simplemente pues Vox arrastra algunos de los, digamos, todos los problemas que ha tenido desde su creación hasta la actualidad y encima con las purgas internas que han tenido, las deserciones, pues ofrecer el mismo producto pero con otro envoltorio, pues quizás algunos piensan que es buen marketing, ¿no? Por lo tanto, yo no descartaría que antiguos miembros de Vox que piensan igual que Abascal, no te lo pierdas. Es decir, aquí las diferencias ideológicas Ajá. son mínimas, ¿no? Pues se lancen a la carrera y vayan a ver qué pescan. Y si pescan uno, pues uno. Y si no, pues ya lo intentarán en las siguientes y Pero mientras van haciendo. tú no ves a Abascal con posibilidades de caer, ¿no? De momento no. Habría Yo creo que que... el búnker va a aguantar, al menos hasta las siguientes elecciones, luego ya veremos. Pero yo creo que están bien atrincherados. Oye, ¿qué es el clan ese de los Ariza, del que tanto se habla pero tampoco se sabe? ¿Cuál es el papel que juega en lo que ha pasado últimamente en Vox? Ariza, empresario conocido, Julio Ariza, el padre, ¿no? Pues que dirigía Intereconomía y que tiene varios negocios por ahí, ¿no? Y cuyo hijo, ¿no? Pues está formando parte de algunas de las empresas que proveen a Vox a través de la prestación de servicios, ¿no? Y eso hemos visto como a través también de Kiko Méndez Monasterio, que es la mano derecha de Abascal, eh, pues Ariza y Kiko Méndez pues tienen varios negocios, ¿no? Y en este sentido, pues la actual cúpula de Vox se sirve de estos servicios para algunas de sus empresas, ¿no? Pero porque les da muy buenos servicios y eso, y es lo mejor que hay en el mercado para contratar y... Bueno, eso deberíamos preguntárselo a ellos, pero no solo eso, yo creo que también eh, que una parte del dinero que el partido destina a cuestiones de formación, marketing, eh, publicidad, etcétera, pues están muy bien canalizados en círculos de confianza. Y actualmente, pues sí, Ariza y Méndez Monasterio son parte del círculo de confianza de Abascal, sin ninguna duda, ¿no? Y por lo Es tanto, el círculo de confianza, o sea, son ellos tres, ¿no? Al final. sí, y poco más. Y, bueno, los que están un poco tocando la trompeta por ahí, ¿no? El Buxadé y Garriga y compañía, ¿no? Y todos los que actualmente aguantan en Vox y forman parte digamos, de la corte, ¿no? Y por lo tanto, yo creo bueno, yo creo que todavía falta mucho por saber, ¿eh? De lo que está pasando en Vox, que lo que estamos sabiendo es gracias a la gente que se ha ido, de la que estaba contando, ¿no? De todas las historias, pero yo estoy seguro de que con los años vamos a saber mucho más, muchísimo más. Sí, el problema es que cuando lo sepamos sea ya tarde y hayan pasado esta gente, pero bueno. ¿Tú qué perspectivas crees que hay de cara al año que viene? ¿Qué crees que va a pasar? Pues no lo sé lo que va a pasar el año que viene, porque creo que Feijóo le está haciendo la campaña al perro, ¿sabes? O sea, yo la verdad es que Muy bueno, Feijóo. A mí es de los sí, líderes sí, del es PP que más me ha gustado. un activo del PSOE, sin ninguna duda. Y claro, Un hoy en día, agente doble. total, fíjate que Pedro Sánchez ha construido también una imagen a nivel internacional muy potente, ¿eh? Aunque desde aquí estemos en desacuerdo con muchas de las cosas y denunciemos muchas de las cosas que nos parecen pocas o fachada, Bueno, pero es verdad que eso fuera lo de dirás España, tú. Yo soy votante del PSOE, que lo han dicho en Twitter. lo han dicho a mí me lo han dicho hoy también, que a mí me paga el PSOE, Hostia, ¿sabes? eso ya Pero bueno, se han superado. y eso es sí, sí, atrevido. En fin, yo no descarto que vuelva a repetir Pedro Sánchez, sinceramente, ¿eh? No lo descarto porque son tan inútiles en el PP, ¿no? Lo que pasa es que también que el PP tiene un voto fiel, es decir, que da igual que pongas a Epi y a Blas, ¿sabes? Ahí a dirigir el partido, lo va a votar igual, ¿no? Con tal de que no gobiernen los socialcomunistas estos, votarían hasta si pusieras, no sé, pues eso, a una marmota ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que la oposición está brillando también por su incapacidad, ¿no? De tener una agencia propia, ¿no? Y de tener
digamos, un proyecto de país que no sea, pues me gusta la fruta y Pedro Sánchez, y ya está, es decir, no salen de ahí. Y en política internacional ha sido digamos, la evidencia, ¿no? De ese patetismo, casi me atrevo a decir, vendepatrias y traidor, ¿no? De, ha- de haberse puesto en contra, ¿no? de tu propio país, ¿no? Para ganarte la palmadita en la espalda del amigo americano y de los genocidas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que están siendo muy torpes desde el PP y creo que esto le está dejando mucho margen a Pedro Sánchez. Ahora bien, a mí me preocupa lo que pasa a la izquierda del PSOE, Eso, ¿no? Y pues yo creo estabas que hablando de torpeza y vamos a hablar de a la izquierda de la que se dice de izquierda y que yo a ¿sabes? veces lo veo de izquierdas, de centro, de derecha, según qué, ¿no? Pero ¿qué torpeza hay en las izquierdas? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el 90% de los que votan a la izquierda del PSOE están muy por encima de todas las disputas de nombres, puestos, siglas, tú primero, yo segundo, tal. O sea, el 90% nos la pela esto. O sea, lo que queremos es que haya una alternativa a la izquierda del PSOE, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera estamos asistiendo al espectáculo, pues ya pues con resignación, con pocas ganas, nos importa un pepino lo que os digáis los unos a los otros, sinceramente, es que me aburre ya directamente lo que unos dicen de los otros, tal, pim pam, y creo que le pasa es un sentimiento bastante compartido en general, menos los fieles de cada parroquia, que eso sí, todos los fieles pues son de piñón fijo, pero a la mayoría nos la pela, ¿no? Y por lo tanto, yo lo que creo es que digamos, se está viviendo un poco un ciclo que en algún momento deberá pararse a pensar y decir, bueno, quizás hay que darle una vuelta a todo esto, ¿no? Y empezar de cero, ¿no? No quiero decir que no haya liderazgos interesantes, positivos, buenos, que haya gente que ha estado y que ha hecho cosas buenas, no tengo ninguna duda. Yo en este sentido soy generoso, soy crítico, pero las críticas las haré en la barra del bar con los colegas, ¿no? Pero creo que bueno, que sobran quizás muchas puñaladas en general, ¿no? Y falta un proyecto que ilusione y que confronte, digamos, a toda esta desafección y este nihilismo que promueve la derecha, que no nos podemos permitir el lujo, ¿no? De reproducir nosotros, ¿no? Y de dar, de alimentar, ¿no? Yo creo que se pongan de acuerdo y que discutan lo que tenga que discutir y ya veremos. Por supuesto es importante el proyecto, ¿eh? Con esto quiero decir que voy a comprar cualquier cosa que salga. Es importante también que sea una izquierda valiente y radical, en el sentido en el que ponga las cosas sobre la mesa, ¿no? Para diferenciarse del partido del socialista, ¿no? Que muchas cosas pues se queda donde se queda, ¿no? Pero creo que estamos en un momento que exige radicalidad. Yo creo que no podemos jugar ahora a la tibieza, a la timidez, sino que hay que ser muy contundente. El tema de la vivienda, el tema del el panorama internacional, hay que ser muy contundente en este sentido. Yo creo que se exige una izquierda que esté a la altura de las circunstancias. Y también que no apele única y exclusivamente al voto del miedo de que viene la extrema derecha, sino que ofrezca algo, que ofrezca un futuro mejor. No, vamos a pararlo, sí, lo paramos, pero ¿qué país vamos a construir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan, no? Después de pararlos, ¿no? Yo eso es lo que quiero saber, ¿no? Y es lo que espero, ¿no? Que algunos, eh, digamos, se pongan a explicar un país mejor, ¿no? Porque yo creo que nos faltan explicar mejor que hay un futuro mejor del que nos ofrece la extrema derecha. La extrema derecha ofrece distopía constantemente y la inseguridad y la invasión y el no sé qué, y la guerra y todo es apocalíptico. La izquierda construye un futuro para mejor donde la gente coopera, se entiende y trabaja por un bien común, ¿no? Y esto es lo que a veces nos olvidamos de explicar, ¿no? Para ilusionar, sobre todo para ilusionar, porque yo recuerdo que hace 10 años mucha gente fue a votar ilusionada de que otro mundo era posible, de que otra política era posible. Y yo ahora no veo a la gente ilusionada, yo ahora veo a la gente en plan voy a votar para que no ganen los malos, ¿no? Y voy a votar a menos malos, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Y tal, ¿no? Pues no sé, yo la verdad es que estoy cansado un poco de todo este ciclo, pero creo que es importante la batalla institucional que se ha de librar y que exige mucha responsabilidad a los que están al mando para articular una alternativa potente y honesta y los puñalitos en casa. Oye, y en el periodismo, ¿qué cosas crees tú que tendrían que cambiar de lo que estamos viendo en la profesión en los últimos tiempos? A ver, en principio, a ver, para empezar, el periodismo vive una situación absolutamente de precariedad. Es decir, los que somos freelance y
digamos, vivimos de lo que escribimos un día o hacemos un día y al día siguiente o el mes siguiente ya no tenemos tribuna ahí, pues estamos en una situación muy precaria, sinceramente, ¿no? Esto no implica que tú dejes de ser riguroso o ser honesto con tu trabajo. Yo intento no abandonar esa trinchera de la honestidad y de mis ganas de hacer periodismo para cambiar el mundo a mejor, ¿no? Pero creo que también el periodismo, en muchos casos, ha pecado de situarse en una posición equidistante, ¿no? Por encima del bien y el mal, ¿no? Como si los periodistas no tuviéramos ideología, no tuviéramos intereses, no tuviéramos, pues eso, ¿no? Nuestros pecados, ¿no? Y obviamente que los tenemos, somos humanos, ¿no? Y tenemos nuestra manera de pensar y nuestras circunstancias, ¿no? Cada uno, ¿no? Creo que hay periodismo muy bueno en el Estado español, creo que hay periodistas muy honestos, muy comprometidos, que hacen muy buen trabajo. Creo que hay también, pues, obviamente, ¿no? Pues intereses que van mucho más allá del rigor periodístico, ¿no? Y que hay intereses empresariales, intereses políticos, que también salpican a la profesión periodística, y eso pues muchas veces va en detrimento de la calidad y del rigor en muchos casos. Y creo que al final los periodistas y las periodistas que estamos un poco al margen de estas batallas o que queremos estar al margen de estas batallas, ¿no? Pues somos a veces muy prisioneros, ¿no? De todo esto, ¿no? Y de, a ver, este es que no se lleva bien con el otro, es que si escribes para allá, pues no puedes escribir para aquí, si sales en esta tele no puedes salir en la otra, si tal. Es decir, eso existe, el periodismo, y eso es un problema. Porque al final, a no ser que estés en nómina y tengas un buen sueldo, ¿no? En un medio, ¿no? Y hoy en día son pocos los que están ahí, pues nos arroja muchas veces a una precariedad y a una inseguridad vital terrible, ¿no? Y como decía, el periodismo, hablar de el periodismo como algo así, ¿no? Un ente monolítico y abstracto, pues tampoco tiene mucho sentido. Hay periodistas, hay medios y hay maneras de hacer periodismo, de entender la profesión periodística. Yo, por lo tanto, tengo muy buenos amigos en muchos medios de comunicación y no todos en la sintonía política mía, pero son honestos en su trabajo y los respeto profundamente, ¿no? Y yo creo que hay muy buenos profesionales. Es una pena, ¿no? Pues que, digamos, estos intereses políticos, económicos y de poder, al fin y al cabo, ¿no? Pues secuestren en gran parte nuestro trabajo, ¿no? Porque a veces eso obliga muchas veces a las autocensuras, ¿no? Pues mucha gente no se atreve a decir determinadas cosas o simplemente se lo dice y lo echan a la calle. Es decir, a veces es muy fácil desde fuera dar lecciones, Hombre, hay ¿no? medios donde dicen, no, nosotros aquí no censuramos a nadie, libertad total, pero claro, es que ya los propios Claro. redactores saben, hombre, aquí el principal La anunciante es el ruptura, Corte Inglés y Movistar y están hacia el lado de tal partido, me voy a cortar un poco, ¿no? Y hay otro tema importante en el tema periodístico, y es que desde hace muchos años ya el periodismo está atravesado por la espectacularidad, ¿no? Y eso sobre todo pasa en la televisión, ¿no? Pero también con las redes sociales y el clickbait, ¿eh? Ojo. Y por lo tanto, muchas veces esto es un problema, ¿no? Para el tipo de contenidos que ofrecemos, porque quizás venda más, ¿no? Pues una noticia espectacular o que genere mucha atención porque llama mucho a la víscera, ¿no? Y a la emoción, ¿no? Que algo más profundo, ¿no? O algo más racional o algo más elaborado, ¿no? Y esto le interesa menos, ¿no? Esto, eh, digamos, la escaleta de cada telediario es evidente, ¿no? En muchos casos ves que obviamente pues hay un interés, ¿no? De ofrecer un buen contenido, ¿no? Para informar, pero en otras veces ves que son noticias absolutamente condicionadas porque hay un vídeo de un tipo pues lanzándose con una catapulta, ¿sabes? Y eso es noticia, ¿no? Un perrito que baila claqué en Wisconsin, ¿sabes? Y es noticia antes eso que un desahucio, ¿no? Donde había 500 personas intentando pararlo, ¿no? Y por lo tanto, esta espectacularidad que atraviesa el periodismo es muy berlusconiano. Y de hecho, Berlusconi explica muchos de los males que vivimos hoy en día, ¿no? Y no solo en la televisión y en los medios de comunicación, también en la política, no lo olvidemos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que todo esto influye en la creación de un ecosistema mediático, pero también político, muy atravesado por la espectacularidad. Donald Trump es un producto televisivo, no lo olvidemos. Igual que lo fue Jesús Gil, igual que lo fue Berlusconi, igual que lo fue Ruiz Mateos, ¿no? Igual que que lo es Salvini, ¿no? Y que lo intentan ser muchos de los líderes de la derecha populista hoy en día, ¿no? Que es el estar constantemente dando espectáculo, provocando, porque saben que si dicen determinada cosa o hacen determinado gesto, saldrán en los telediarios, serán noticia y será más noticia ese gesto o ese insulto que lo que Totalmente. has votado en las Cortes, ¿no? O en el Congreso, ¿no? Y ese es el drama del periodismo muchas veces, que va a captar ese momento, a captar eso que va a generar debate, mucho más que a la profundidad del asunto.
y esto es algo que en general los medios pues, deben reflexionar. Y también otro tema importante, hay muchos medios independientes que ofrecen un contenido de calidad brutal, ¿no? Y que yo recomiendo a la gente que se suscriba, que pague los 70, 80 euros al año. Es decir, porque muchas veces nos quejamos de los medios de comunicación, pero no pagamos nada Claro. por los medios que valen la pena, por los cooperativos. Yo estoy suscrito a todos los grupos, al Salto, a La Marea, bueno, a un montón, a La Directa, quiero decir, y en muchos de ellos escribo, quiero decir que eso también se paga, el trabajo de los periodistas. No, es muy fácil decir, no, es que encima tienes que pagar, es que encima, claro, hombre, sí, ya, es que la gente trabaja y esas cosas, ¿sabes? Entonces, creo que también se tiene que apoyar todo esto. Y creo que es importante que la gente entienda que si quiere contenido de calidad, pues a veces se tiene que pagar para apoyarlo, simplemente para que sobreviva. Nadie se va a comprar un chalet, o sea, ni se va a comprar un yate con todo esto, ¿no? Pero, joder, si queremos contenido de calidad, y es posible hacerlo, porque hemos visto medios que han crecido y tienen una presencia y tienen una credibilidad brutal, ¿no? Dentro del panorama mediático. Hoy Y la cultura de la suscripción en España todavía está en pañales, ¿no? En comparación con lo que ocurre con otros países, sobre todo en Estados Unidos. No nos acabamos de convencer de que un medio para que funcione, pues hoy, que no se vende en papel, y antes nos gastábamos pues 100 pesetas, 1 euro o lo que toque, pues hoy si lo leemos en digital no pensemos que es que con la publicidad está más que financiado, puede que no, y sobre todo, en el caso que tú dices especialmente, esos medios pequeños, a muchos de los que yo también sigo, que para ellos es fundamental que haya suscripción, que haya gente que resulten pues mecenas del medio para garantizar la supervivencia o simplemente que sea un proyecto que realmente sea rentable y sobre todo que pueda contratar a periodistas, a buenos periodistas, que hagan periodismo en profundidad y no copy-pastear teletipos o redactar noticias de 2 párrafos con un titular espectacular. efectivamente, yo creo que eso al final debemos meternos en la cabeza, que ese contenido tiene un esfuerzo detrás y el trabajo se paga. Y si encima los que somos de izquierdas no pagamos el trabajo que hace otra gente, pues apaga y vámonos, ¿no? Oye, me gustaría hablar de algo que comentas en tu podcast Crímenes de Odio, que es el caso de Lucrecia Pérez, porque está muy relacionado, es un crimen cometido por un guardia civil y 3 menores, está muy relacionado con el racismo estructural que España prefirió ignorar durante los años de la Expo y de las Olimpiadas de Barcelona del 92. Fíjate, efectivamente hicimos la primera temporada de Crímenes de Odio el año pasado y con 10 episodios de 10 crímenes, algunos sucedidos en España y otros en otros países. Y esta segunda temporada que estrenamos hace un mes, quise arrancar con el episodio sobre Lucrecia Pérez, es un crimen racista del año 92, que como bien dices, ¿no? Durante las Olimpiadas, ¿no? Con todo estos fuegos artificiales y esta publicación, esta promoción de España de cara al mundo, pues mientras pasaban cosas como que había grupos racistas, campañas racistas en medios de comunicación que desembocaron en el asesinato de una mujer dominicana que dormía en una discoteca abandonada en Aravaca, al lado de Madrid, por parte de un comando neonazi, liderado por un guardia civil, ojo, un guardia civil de extrema derecha, ¿no? Obviamente. Eh, y claro, y yo quise poner el foco en este tema porque yo no me olvido de Torre Pacheco. Quiero decir, lo de Torre Pacheco reprodució exactamente el mismo patrón que se había sucedido con Lucrecia, que se intentó y que ya se ejecutó en el Ejido, no sé si lo acordáis, os acordáis, a finales de los 90, ¿no? Con estas cacerías contra trabajadores migrantes, etcétera. Y creo que estamos en un momento muy peligroso donde estos discursos de odio que promueven el llegar hasta estos puntos de pogromos, de cacerías, de asesinatos racistas, pues pueden llegar a suceder. Es decir, estos crímenes, estos delitos de odio, estos discursos de odio son la antesala de estos delitos de odio. Por lo tanto, ¿No? Cacerías que de hecho están instigando en redes, gente como Daniel Esteve de Desocupa y últimamente quiere montar unas patrullas, está intentando que funcione un experimento que está planteando en redes, a ver si se lo compra, porque no le salió bien lo de Torre Pacheco y quiere de alguna forma volver a tener esa imagen de héroe del pueblo que le dieron a Ana Rosa y la Griso en la etapa en la que sobre todo se vendía, que se dedicaba a librar a ancianitos de malvados ocupas y ahora lo quiere hacer de otra forma, ¿no? La caza del inmigrante asesino. mira, yo os recomiendo que veáis la serie M, el hijo del siglo, que habla sobre Mussolini y habla del ascenso de Mussolini al poder, ¿no? Y precisamente veréis reflejada en esta serie muchos
de los aspectos del momento actual que estamos viviendo, ¿no? Y esta formación de escuadras fascistas contra, en este caso, la disidencia política, ¿no? Que eran principalmente los comunistas, socialistas, ¿no? De la época, ¿no? Pero hoy en día, pues podemos trasladar esto, pues en primer lugar, obviamente a la izquierda, y lo estamos viendo con el acoso que está sometiendo estos, digamos, agitadores de extrema derecha y a veces amparados por escuadristas, ¿no? Y por otra parte, pues si entonces fueron los judíos, pues ahora son los inmigrantes, ¿no? Y bueno, la historia se repite, esto no se han inventado nada, simplemente están siguiendo el mismo patrón de sus ideólogos que son los nazis y los fascistas de los años 30, sin ninguna duda, vamos. Y por eso os invito a ver la serie M, El hijo del siglo. Pues anotada. Oye, y al final de ese episodio sobre Lucrecia de Crímenes de Odio, adviertes de que la semilla del odio no debe crecer, que tenemos que hacer lo posible por impedirlo. ¿Tú crees que hemos perdido esa batalla cultural o que estamos a tiempo de una contraofensiva potente? No solamente el frenarlos, sino un giro radical en acabar con tantas mentes que han podrido de odio y que la gente vuelva a ser normal, como lo éramos hace 10 años, cuando no había auge del fascismo en España. La extrema derecha lo que pretende decir con liberar la batalla cultural es derribar esos consensos en materia de derechos, libertades y un sentido común progresista, digamos, que considera que los derechos humanos son la base de la convivencia de la democracia, ¿no? Y esto es lo que pretende derribar la extrema derecha, ¿no? Y está intentándolo. Y en gran medida está consiguiendo que mucha gente entienda o crea que esto es prescindible, ¿no? Y que se puede vivir, o incluso que pueden haber democracias sin derechos, ¿no? Que esto es la democracia liberal que estaba en marcha, ¿no? Con la Hungría de Orbán y que están en marcha, y ojo, no solo donde gobierna la extrema derecha, ojo, que esta es la gran victoria de la extrema derecha, es hacer que otros apliquen su programa, y que aunque Exacto. no se llamen ultraderechistas, ¿no? Y ese es el peligro, ese es el peligro. Pero yo creo que, a ver, ellos son conscientes de que están logrando posiciones de poder que desde la Segunda Guerra Mundial no habían conseguido, pero saben que tocan hueso. Es decir, saben que hay una barrera moral y una barrera también organizativa. Quiero decir, la extrema derecha no tiene esa tradición organizativa, lo que tiene es mucha pasta, ¿no? Mm, Entonces, dinero se pueden hacer muchas cosas, claro, pero es lo que decimos muchas veces desde la izquierda, ¿no? Vosotros por dinero y nosotros por amor. Es decir, ellos esto les va a costar mucho combatirlo, porque esto está metido aquí, ¿sabes? Está metido aquí y no es una cuestión de fe, es que decir, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de que entendemos que no se puede convivir de otra manera, sino es con el respeto, la igualdad y los derechos, ¿no? Y creo que esto es muy importante y creo que es algo que muchos demócratas han olvidado. Yo creo que la propia democracia liberal, ¿no? Que o llámala burguesa o llámala como quieras llamarle, las democracias occidentales capitalistas a nivel global, ¿no? Que han abierto la puerta al fascismo como una opción legítima más, pensando que todas las ideas son debatibles y respetables, pues ha cometido un error. El fascismo se suponía que se había aplastado en los años 40, ¿no? Una derrota del este en la Segunda Guerra Mundial. No es cierto. Lo que hizo fue reciclarse. Lo que hizo también el capitalismo fue reciclar a muchos de los nazis, ¿no? Para su propio beneficio, ¿no? Y más allá de esta anécdota histórica, ¿no? Que es algo que no podemos obviar, ¿no? Por todo eso de la desnazificación de Alemania y tal, que no es real, ¿no? Pero a pesar de todo eso, yo creo que le ha faltado eh, altura de miras, ¿no? Para entender que en una democracia no todas las opiniones, bueno, en una democracia no, en la vida no todas las opiniones son respetables. Yo lo siento, yo no puedo respetar a quien quiere exterminar a una parte de la población. No considero que sea una acción legítima y por tanto se va a encontrar con toda mi resistencia y por todos los medios. Y por lo tanto, yo creo que esas posiciones equidistantes de no hay que respetar a todos, tal, pues lo siento, yo creo que esa ha sido nuestra perdición. Y es en gran parte de lo que se aprovecha la extrema derecha, que utiliza estos marcos liberales, es decir, utiliza estos marcos democráticos para presentarse como víctima, para llamarnos intolerantes, es que no respetáis, es que no nos dejáis ser como somos y tal, ¿no? Tú sé como quiera, pero, o sea, que tu manera de ser no me suponga a mí perder derechos, ¿no? Y a mí ni a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esas equidistancias estamos en un momento en el que sobra. Las equidistancias siempre ayudan al opresor y las equidistancias en estos tiempos no sirven para nada, todo lo contrario. Yo creo que estamos en un momento donde toca posicionarse, porque la extrema derecha va con todo, es decir, y aquí no caben medias tintas, aquí hay que tener altura de miras y hay que ser consciente del momento histórico que estamos viviendo. Y por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad de todos y todas para estar en el lugar correcto ante esta escalada del fascismo y creo bueno, yo creo que en realidad somos muchos más.
y tenemos, más allá de tener razón, que esto no gana ninguna guerra ni ninguna batalla el tener razón, pero creo que tenemos mucha más imaginación y mucho más amor que puede ser, digamos, uno de los motores de esta batalla más importantes, mucho más que el dinero y que todo el odio que ellos pueden generar. Pues hay muchos capítulos, todos los capítulos son súper interesantes dentro de tu podcast en la nueva temporada y en la anterior, así que hay que recomendar a todo el mundo que escuche Crímenes de Odio, que no hay que perdérselo, igual que tampoco había que perderse el manual de instrucciones sobre cómo se creó, cómo funciona y cómo influye en las élites el yunque, porque ahí yo me quedé maravillado y sobre todo con aparte del fantástico guión, con la maravillosa producción que tiene detrás ese podcast también. Sin duda, Crímenes de Odio en la serie, más allá de ser un true crime, ¿no? Que explica casos y que es entretenido dentro de lo que se puede decir de un crimen, ¿no? Pero a nivel narrativo me refiero, pero quería ser útil, quería ser una herramienta para explicar las consecuencias del discurso de odio, para explicar también un momento actual, aunque hablemos de crímenes cometidos hace 50 años. ¿No? Como contamos los chicos de Mississippi, la película de Mississippi, ¿no? Pues fue el primer episodio de la primera temporada y todo esto hay que explicarlo porque esos demonios, el racismo, la homofobia, la misoginia, la porofobia, el neonazismo, vuelven a resurgir. Y entonces siempre han estado ahí, ¿no? Pero vuelven a ahora tienen un amparo institucional y un amparo mediático y popular, ¿no? Dentro de este ecosistema ultraderechista que se está creciendo, ¿no? Pues que les legitima y se sienten más empoderados y más legitimados para hacer todo lo que hacen. Y por lo tanto, pretende ser, más allá de un true crime, ¿no? Una herramienta también de concienciación y de advertencia para que la gente tome nota de hasta dónde puede llegar el odio, ¿no? Absolutamente. Oye, pues Miquel, me ha encantado charlar contigo, como siempre, aunque ahora lo hemos hecho en público y creo que has contado cosas muy interesantes. Espero tenerte de nuevo en el canal en breve. Y bueno, me dicen mis guionistas que te suscribas también al canal. Esta gente es que están todo el día pidiendo dinero. Siempre que te veo sales pidiendo perra, Rubén, tío. Sí, bueno, tú ves. Broma. Eso Hay dicen que en apoyar, hay Twitter que apoyar. también. Sí, el delfín aquel, ¿no? Sí, sí. Un abrazo fuerte, Bueno, amigo. muchas gracias por todo y mucho ánimo, Rubén. Gracias por el trabajo que haces y la verdad es que, bueno, ya sabes que puedes contar con muchísima gente y yo entre ellos. Lo sé, lo sé. Un abrazo fuerte. Bueno, siempre es una maravilla charlar con Miquel Ramos. Ahora toca deciros lo de siempre, lo de darle al like, suscribíos, veniros al Patreon y mover las cosas que contamos aquí. Y sobre todo, tenéis una colección grandísima de entrevistas a gente muy, muy interesante, gente comprometida, gente que defiende los derechos de la gente, que es de lo que se trata. Así que bueno, hasta la semana que viene yo me voy a comer castaña. Hey, 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 the truth will